Hola, ¿cómo les va? Soy Tesca y hoy les hablaré de la historia de uno de los reptiles marinos más conocidos del mundo, con una fama quizás comparable a un Tyrannosaurus, solo que acuático y mucho más largo. Descubrimiento. El primer fósil de mosasauro conocido por la ciencia fue descubierto en 1764 en una cantera de Tisa cerca de Maastricht, Países Bajos, específicamente un cráneo, que inicialmente se identificó como una ballena. Más tarde, alrededor de 1780, la cantera produjo un segundo cráneo que llamó especialmente la atención del médico Johann Leonhard Hoffmann, quien pensó que era un cocodrilo. Se puso en contacto con el destacado biólogo Petrus Camper, y el cráneo ganó atención internacional después de que Camper publicara un estudio que lo identificaba como una ballena. Esto llamó la atención de los revolucionarios franceses, quienes saquearon el fósil luego de la captura de Maastricht durante las guerras revolucionarias francesas en 1794. En una narración de este evento de 1798 por Barthélemy Faujas de Saint-Fond, el cráneo fue supuestamente recuperado por 12 granaderos a cambio por una oferta de 600 botellas de vino. Esta historia ayudó a elevar el fósil a la fama cultural, pero los historiadores están de acuerdo en que la narrativa fue exagerada. Después de su incautación, el segundo cráneo fue enviado al Museo Nacional de Historia Natural de Francia en 1795, y luego catalogado como MNHNC 9648. En 1808, el hijo de Camper, Adrien Gilles Camper, y Georges Cuvier, concluyeron que el fósil, que para entonces fue apodado el gran animal de Maastricht, pertenecía a un lagarto marino con afinidades de un lagarto monitor, pero por lo demás, era diferente a cualquier animal moderno. El cráneo se convirtió en parte de las primeras especulaciones de Cuvier sobre la concepción de la extinción, que más tarde condujo a su teoría del catastrofismo, precursora de la teoría de la extinción-evolución. En ese momento, no se creía que una especie pudiera extinguirse, y los fósiles de animales a menudo se interpretaban como alguna forma de una especie existente. La idea de Cuvier de que existía un animal diferente a cualquier otro fue revolucionaria en ese momento, y en 1812 proclamó, sobre todo, la determinación precisa del famoso animal de Maastricht nos parece tan importante para la teoría de las leyes zoológicas, en cuanto a la historia del globo. William Daniel Conybeare acuñó el género Mosasaurus en 1822, y Gideon Mantell añadió el epíteto específico Hoffmann y en 1829. Cuvier luego designa el segundo cráneo como el holotipo de la nueva especie. Otros descubrimientos. En 1804, la expedición de Lewis y Clark descubrió un esqueleto fósil ahora perdido junto al río Missouri, que fue identificado como un pez de 14 metros de largo. Richard Ellis especuló en 2003 que este pudo haber sido el descubrimiento más temprano de la segunda especie, Mosasaurus missouriensis, aunque existen especulaciones en competencia. En 1818, un fósil del condado de Monmouth, Nueva Jersey, se convirtió en el primer espécimen de América del Norte en ser correctamente reconocido como Mosasaurus por los científicos de la época. El espécimen tipo de Mosasaurus missouriensis fue descrito por primera vez en 1834 por Richard Arland, basándose en un fragmento de hocico encontrado a lo largo del Big Bend del río. Él acuñó el epíteto específico e inicialmente lo identificó como una especie de Ichthyosaurus, pero luego como un anfibio. El resto del cráneo había sido descubierto antes por un cazador de pieles, y finalmente pasó a manos del príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied entre 1832 y 1834. El fósil fue entregado a Georg August Goldfuss en Bonn, Alemania, para su investigación, que publicó un estudio en 1845. El mismo año, Christian Erich Hermann von Meyer sospechaba que el cráneo y el hocico de Arland eran parte del mismo individuo. Esto finalmente se confirmó en 2004. La tercera especie fue descrita en 1881 a partir de fósiles fragmentarios en Nueva Jersey por Edward Jacob, quien pensó que era una especie gigante de Clidastes y la llamó Clidastes conodon. En 1966, fue reidentificado como una especie de Mosasaurus, la cuarta especie.
Mosasaurus lemonieri, fue detectada por primera vez por Campbell Jr., basándose en fósiles de las colecciones de su padre, que discutió con Cuvier durante su correspondencia de 1799, pero Cuvier rechazó la idea de otra especie de Mosasaurus. Esta especie fue reintroducida a la ciencia y descrita formalmente en 1889 por Louis Dojo, basándose en un cráneo recuperado de una cantera de fosfato en Bélgica. La extracción adicional de la cantera en los años posteriores descubrió muchos fósiles adicionales bien conservados, incluidos múltiples esqueletos parciales que colectivamente representaban casi todo el esqueleto de la especie. Dojo los describió en artículos posteriores. A pesar de ser la especie mejor representada anatómicamente, Mosasaurus lemonieri fue ignorada en gran parte en la literatura científica. Thiagarten Soliar sugirió dos razones para esta negligencia. Primero, los fósiles de Mosasaurus lemonieri son endémicos de Bélgica y los Países Bajos, que a pesar del famoso descubrimiento del holotipo Mosasaurus hoffmanni, atrajeron poca atención por parte de los paleontólogos. En segundo lugar, la especie fue eclipsada por los más famosos y ricos en historia. Mosasaurus lemonieri es un taxón controvertido y existe un debate sobre si es una especie distinta o no. En 1967, Dale Russell argumentó que Mosasaurus lemonieri y Mosasaurus conodon son la misma especie y designó al primero como sinónimo menor según el principio de prioridad. En un estudio de 2000, Soliar refutó esto basándose en un estudio exhaustivo de especímenes existentes de Mosasaurus lemonieri, que fue corroborado por un estudio sobre el cráneo de Mosasaurus conodon realizado por Ike Giri y Lucas en 2014. En 2004, Eric Mulder, Dirk Cornelissen y Louis Verdin sugirieron que Mosasaurus lemonieri podría ser una forma juvenil de Mosasaurus hoffmanni, basándose en el argumento de que las diferencias significativas podrían explicarse por la variación basada en la edad. Sin embargo, se expresó la necesidad de más investigación para confirmar cualquier hipótesis de sinonimia. La quinta especie, Mosasaurus beaugei, fue descrita por Camilla Rambourg en 1952 a partir de dientes aislados procedentes de depósitos de fosfato en la cuenca de Oulada-Ardoun y cuenca Gantour, en Marruecos. Reconstrucciones tempranas. Los científicos a principios y mediados del siglo XIX, inicialmente imaginaron al Mosasaurus como un reptil marino anfibio, con patas y extremidades palmeadas para caminar. Esto se basó en fósiles como el holotipo de Mosasaurus missouriensis, que indicaba una columna vertebral elástica, que Goldfuss en 1845 vio como evidencia de la capacidad de caminar, y malas interpretaciones de algunas falanges como garras. En 1854, Hermann Schlegel demostró cómo Mosasaurus en realidad tenía aletas completamente acuáticas. Aclaró que las interpretaciones anteriores de las garras eran erróneas y demostró cómo las falanges no muestran indicios de unión de músculos o tendones, lo que haría imposible caminar. También son anchos, planos, y forman una paleta. La hipótesis de Schlegel fue ignorada en gran medida por los científicos contemporáneos, pero fue ampliamente aceptada en la década de 1870 cuando Neil Charles Marsh y Cobb descubrieron restos de mosasaurios más completos en América del Norte. Una de las primeras representaciones de Mosasaurus en paleoarte es una escultura de hormigón de tamaño natural creada por Benjamin Waterhouse Hawkins entre 1852 y 1854 como parte de la colección de esculturas de animales prehistóricos que se exhiben en el Crystal Palace Park de Londres. La restauración se basó principalmente en la interpretación de Richard Owen, de Mosasaurus hoffmanni, holotipo y la anatomía de los lagartos monitores, por lo que Hawkins describió al animal como esencialmente un lagarto monitor acuático. Se le dio una cabeza cuadrada, fosas nasales a los lados del cráneo, grandes volúmenes de tejido blando alrededor de los ojos, labios que recuerdan a los lagartos monitores, escamas consistentes con las de los monitores grandes como el dragón de Komodo y una aleta. El modelo fue esculpido deliberadamente incompleto, lo que Mark Wheaton creía que probablemente ahorraría tiempo y dinero, y si se lo preguntan, así se vería la escultura si hubiese sido completada.
Muchos elementos de la escultura pueden considerarse inexactos, incluso para la época. No tuvo en cuenta el estudio de Goldfuss de 1845 sobre Mosasaurus missouriensis que, en cambio, requería un cráneo más estrecho, fosas nasales en la parte superior del cráneo y extremidades terrestres anfibias. Estas últimas son incorrectas en los estándares modernos. Bueno, con eso fue todo, espero que les haya gustado mi video y esperen para una próxima entrega.